confiadísimo. Continuamos. La Barca, programa de la Renovación Carismática Católica que llega a ustedes a través de Radio Cultural del Táchira, rumbo a sus 40 años. Y veníamos compartiendo en el segmento anterior sobre la oración. La oración, hablar con papá, hablar con nuestro papito Dios, hablar con nuestro Señor que nos invita a permanente con Él. Hoy el Evangelio precisamente nos invita a orar permanentemente, a orar siempre y sin desfallecer. Y el Nuevo Testamento nos trae algunos ejemplos de cómo orar, del por qué orar, de el orar. Y cuando nosotros hablábamos anteriormente del Antiguo Testamento, hablábamos de esa oración que a pesar del pueblo de Dios tener a un Dios distante, aunque que a pesar de algunos personajes como Moisés, que podía hablar cara a cara con Dios, de Abraham, que tenía un diálogo permanente con el Señor, de nuestros padres, que lo hablábamos en el segmento anterior, tenían esa comunicación constante con Dios. Sin embargo, había siempre un distanciamiento con el Señor, un distanciamiento con Dios. La oración pues les permitía tener ese diálogo con el Señor. Sin embargo, Jesús a ir más allá. El Señor viene a enseñarnos, el Señor y los discípulos son testigos de ellos, y al ver a Jesús en una constante oración, al ver a Jesús que siempre estaba en una constante comunión con el Señor, el pasaje de la transfiguración es un pasaje que nos habla de la profunda oración de nuestro Señor Jesús, cómo se resplandecían su vestidura y de cómo el Señor hablaba cara a cara con él. Y los discípulos, al ver esa constante manifestación o ese constante o esa permanente diálogo de Jesús con el Padre, pues también le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. En Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4, los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y hay varios pasajes que vamos a estar compartiendo con ustedes y que la liturgia dominical durante todo este mes nos ha traído desde San Lucas. La próxima semana también vamos a estar compartiendo a San Lucas, y nos enseña a orar. Y quisiéramos pues hablar del Nuevo Testamento y de cómo la oración, cómo Jesús nos enseña la oración en el Nuevo Testamento. Arranca Jesús siempre hablando con el Padre, y eso es lo importante del Nuevo Testamento. Ya si en el Antiguo se veía como muy lejano, si en el Dios Altísimo, el Todopoderoso, Jesús viene con un nuevo lenguaje, y eso es lo impactante de su mensaje. Ya cuando se comunica, ya que la oración es un diálogo, su comunicación con Dios es papá, Abba, papito, padre. Entonces baja de alguna manera ese Dios que se veía un poquito lejano y ya lo hace mucho más asequible, a la mano, dirigente, ese Dios Padre que viene a responder la oración. Y hay tres momentos entre los cuales ahorita en la proclamación del Evangelio vamos a tener uno de ellos de gran importancia, como Lucas nos va presentando este tipo de oración, y es la del Nuevo Testamento. Jesús, para ir refiriéndose a la oración, hace tres comparaciones dignas de resaltar, y el catecismo también lo hace. Una es la del amigo inoportuno, aquel que viene insistentemente a pedir algo que necesitaba a su amigo. Entonces el catecismo nos dice: invita a la oración insistente, llamen y se les abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite, y sobre todo el Espíritu Santo, que contiene todos los dones. Entonces aquí en Lucas tenemos la primera intención de oración. Segunda, la viuda inoportuna, que es el texto que vamos a compartir dentro de un rato, está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, y en esto tenemos que tirar luz siempre. Mi vida hecha oración, la oración hecha vida, sin cansarse, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra. Y una tercera parábola que nos narra Lucas: el fariseo y el publicano. Se refiere a la humildad del corazón que ora, o sea, con sinceridad, una oración sincera y auténtica. Y dice: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Compartimos con ustedes el Evangelio, el Santo Evangelio de San Lucas.
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus enemigos, a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos con las cualidades para resaltarlas. Una es orar siempre. Dos, sin cansarse. Tres, con la paciencia de la fe. Miren los tres pasitos que viene enseñándonos el catecismo. Entonces, orar siempre. ¿Cómo se hace para orar siempre? Pues eso tenemos que descubrirlo en la vida. O sea, mi vida hecha oración y la oración hecha vida. Sin cansarse. No es que Dios no me escuche. Eso es síntoma de que nuestra oración está como fallando, está como cojita. Y la tercera es con la paciencia. O sea, aguardar, porque el tiempo dedicado a Dios en oración nunca es tiempo perdido. Siempre es un tiempo valioso y Dios escucha toda la oración y siempre tiene una respuesta para toda la oración. Eso lo aprendemos en el Nuevo Testamento. Sí, el Señor nos dice en todo este pasaje de San Lucas, ojalá y podamos compartirlo en nuestras casas, con nuestra familia, cómo el Señor nos habla en San Lucas capítulo 18 y cómo el Señor nos va llevando a este diálogo de confianza con Dios, porque fíjense cómo en la primera parábola que nombraba Néstor, dice que había un hombre que necesitaba unos panes para atender a unos invitados que habían llegado de lejos, y él va a pedirle a su amigo. Hoy debemos acercarnos a Dios, porque Dios es nuestro amigo y Jesús es nuestro amigo. Él está siempre pendiente de nuestras necesidades. San Agustín lo dice: la oración es la fuerza del hombre y la necesidad de Dios, de la debilidad de Dios. Ojalá y podamos acercarnos a Él como amigos. Vamos a compartir un segmento musical y ya estamos nuevamente con ustedes.